Hola, en este breve video haremos un recuento de la conferencia a cargo del Dr. Joaquín Pras Cuevas, titulada Combates por la Historia en Educación. Inicialmente debemos saber que él es un doctor en Historia Moderna, especializado en la didáctica de la historia y en el análisis de los sistemas educativos, entre otros. El eje central de esta conferencia es el reivindicar la historia científica como pieza fundamental en los estudios primarios, secundarios y también universitarios. Ello en la línea de considerar la formación en humanidades como un elemento básico y no solamente complementario en la formación de todos los ciudadanos. Y por tanto, uno de sus principales argumentos es que la historia debe ser entendida como una materia escolar y no debe concebirse como una serie de conocimientos acabados, sino más bien como una aproximación a un conocimiento en construcción, como lo es cualquier conocimiento científico. Siguiendo con esta línea, nos menciona que la historia debe contener diversas ideas básicas, debido a que está construida como una ciencia social y que aplica el método histórico. Esta es una disciplina que debe contribuir a explicar la génesis, la estructura y la evolución de las sociedades, y no solo lo que pasó, sino cómo se generan, cómo se organizan y cómo cambian, y que a la vez tiene que proporcionar un sentido crítico de la identidad dinámica y operativa de los individuos y de los grupos humanos, que ésta permita promover a la vez la comprensión de las distintas tradiciones y legados que conforman nuestra sociedad. Para cumplir lo anteriormente mencionado, el expositor nos comparte lo que para él serían los pasos a seguir. Primero, la selección adecuada de los contenidos que se van a impartir en clase. Segundo, la dosificación de estos en una programación y secuenciación adecuada. Y por último, definir estrategias metodológicas adecuadas al tipo de conocimiento, en la cual él insiste no debe ser enunciativo, sino más bien complejo y problemático. Además, nos hace hincapié en los métodos didácticos que se deben implementar en la enseñanza de la historia. Estos que deben indicar a los alumnos el camino de cómo se construye el conocimiento y cuáles son los procesos y las preguntas que se deben formular para tener alguna idea explicativa del pasado, mas no se trata de solo formar pequeños historiadores. Además, las clases de historia deben dejar de ser lugares en donde el alumno es duramente receptivo, sino más bien convertirse en lugares donde el alumno esté activo del aprendizaje que va a recibir. Y que por supuesto esta característica de participación activa se vuelva fundamental en el proceso de aprendizaje de la historia. Por consiguiente, el autor nos hace mención de algunas razones por las cuales la historia debe considerarse como prioritaria en la formación de los individuos. Inicialmente porque la historia es la que constituye un mejoramiento en el ejercicio del análisis de los problemas de las sociedades que suceden en otros tiempos. También porque ayuda a comprender la complejidad de cualquier acontecimiento, de cualquier fenómeno social, político, económico, cultural. Y además ayuda a ejercitar en cómo se analizan los acontecimientos, los fenómenos o las diversas coyunturas que vivimos. Con esta conclusión, el autor nos propone unas metas tanto en la universidad como en la escuela. Es decir, por un lado, las universidades deben promover la investigación didáctica que intenten analizar desde nuestras posibilidades cómo funciona el proceso didáctico, cómo funciona el aprendizaje y a la vez hacer propuestas concretas que se evalúen y formen parte de prototipos experimentales que generen un conocimiento con relativa estabilidad. Por otro lado, las escuelas deben obligarse a tener un espíritu innovador, un espíritu de cambio, en donde se busquen caminos nuevos que superen las viejas tradiciones de enseñanza de la historia. Y por tanto, las administraciones que son propietarias de esas escuelas den tiempo, recurso y promoción a los docentes que se impliquen en la renovación de la didáctica.